A propósito de las convocatorias territoriales que se avecinan, que se encuentra impulsando la Comisión Nacional de Servicio Civil y también con ocasión de las convocatorias territoriales en curso, como la convocatoria Antioquia 3, traemos a continuación un ejemplo de evaluación del eje temático normatividad de las entidades territoriales. Quédate hasta el final si quieres conocer las claves de respuesta de las preguntas que vamos a ver a continuación. Vamos a usar la metodología de juicio situacional, que es la metodología que habitualmente viene usando la Comisión Nacional de Servicio Civil en la prueba de competencias funcionales. Esta metodología consiste en un caso hipotético o un supuesto inicial del cual se derivan una pluralidad de ítems o preguntas. En este caso, un caso del cual se derivarán 4 ítems. Vamos a ver entonces primero el caso y después los ítems. Situación número 1. Lea el siguiente texto y responda las preguntas a continuación. En efecto, se abre comillas, fiel a su razón de ser y a su propósito, el constituyente no ahondó en el diseño del rompecabezas territorial y se limitó a delinear sus contornos, delegando en el legislador la tarea de completarlo. La función sistemática de producir normas que conformaran, junto con los enunciados constitucionales pertinentes, un edificio terminado en lo que a la organización territorial se refiere, fue efectivamente cumplida por el legislador mediante la Ley de Ordenamiento Territorial, pero no enteramente. Este texto fue extraído de un artículo académico publicado en la revista de Derecho Administrativo de la Universidad Externado. Allí tenemos la cita del texto del cual se deriva este supuesto. A partir de este texto vamos a responder 4 ítems. Primero vamos a leer cada una de las preguntas junto con las opciones de respuesta. Luego vamos a ver cuáles son los fundamentos para resolver cada una de las preguntas y finalmente vamos a ver cuáles son las claves de respuesta. La pregunta número 1. El autor resalta cómo ciertos asuntos del ordenamiento territorial están regulados en la Constitución Política de 1991, mientras que para otros se delegó en el legislador la tarea de completar el rompecabezas territorial del Estado colombiano. Frente a los asuntos de los municipios, es cierto que A. El periodo de los alcaldes se dejó como un asunto de competencia del legislador. B. La forma de reemplazo ante las faltas absolutas del alcalde municipal está reglamentado en la Constitución. C. La forma de elección de los personeros municipales se reguló en el régimen municipal de la Constitución. Vamos a ir a la pregunta número 2. De acuerdo con el autor, el constituyente no ahondó en el diseño de rompecabezas territorial y se limitó a delinear sus contornos. Esto puede observarse específicamente en A. La remisión del legislador al legislador para definir cuáles son las entidades territoriales en Colombia. B. La omisión para definir la conformación de las provincias como entidades territoriales. C. La falta de regulación constitucional de competencias y atribuciones de las entidades territoriales indígenas. Pregunta número 3. El autor hace referencia a que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no desarrolla enteramente un edificio terminado en lo que a la organización territorial se refiere. Siguiendo esta afirmación, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones no regulan A. Las regiones como entidades territoriales, B. Las regiones administrativas y de planificación, C. Las competencias de las entidades territoriales indígenas. Pregunta número 4. En materia de asuntos departamentales, la Asamblea Constituyente, que expidió la Constitución Política de 1991, delegó en el legislador A. El periodo de elección de gobernadores, B. Las funciones de asambleas departamentales, C. La definición de requisitos para formar nuevos departamentos. Entonces allí tenemos un supuesto y 4 ítems. Cada uno de estos ítems tiene 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta, solamente una contiene la clave de respuesta. Vamos a ver cuáles son las normas que nos van a permitir resolver este supuesto junto con las 4 preguntas que acabamos de abordar. Recordemos que estamos abordando el eje temático normatividad de las entidades territoriales y para ello vamos a acudir a una pirámide normativa. Esto obedece a la estructura del derecho moderno en el cual las normas están jerarquizadas. Y en la parte superior de esa pirámide normativa tenemos a los tratados internacionales y a la constitución política,
Luego de allí descendiendo tenemos a las leyes orgánicas, son una tipología de leyes que están contempladas en nuestra constitución política. Por debajo, en un nivel jerárquico inferior, están las leyes ordinarias. Luego, incluso en un nivel inferior, están las normas reglamentarias del gobierno nacional. Y finalmente hemos decidido ubicar acá, en el último escalón, a las normas territoriales. Esto no es una pirámide definitiva normativa, porque allí podríamos incluir otras normas que pueden estar en el intermedio o incluso más abajo, ¿cierto? Pero nos da una idea de cuál es la estructura normativa desde el punto de vista de la organización territorial en nuestro estado colombiano. Tenemos en la parte superior las normas básicas de la constitución política, luego tenemos leyes orgánicas, luego leyes ordinarias, de allí tenemos normas reglamentarias del gobierno nacional y finalmente normas territoriales, por ejemplo, los acuerdos municipales o las ordenanzas departamentales, las veríamos allí en la parte baja de la pirámide normativa. ¿Qué implica una pirámide normativa o una estructura normativa como esta? Que las normas que están en el nivel inferior deben respetar los principios, reglas, postulados que se establecen en el nivel superior. Es decir, toda norma que expidan asambleas o consejos debe respetar los postulados constitucionales. Asimismo, toda norma que expidan asambleas y consejos debe respetar las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. También el legislador debe acatar lo dispuesto en la constitución política. Esa es la lógica que está detrás de este esquema normativo que digamos que es común a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde comenzamos a contemplar que las normas que están por debajo de la Constitución deben respetar los postulados constitucionales como, digamos, sistemas normativos modernos. De allí el rol de la Corte Constitucional, que haciendo un paréntesis es muy importante, porque la Corte Constitucional establece cuáles son las condiciones bajo las cuales una ley puede excluirse del ordenamiento jurídico por ser contrarias a la constitución política. Es decir, a la Corte se le encomienda la guarda de la integridad de la Constitución, que se respete la Constitución en la expedición de las leyes de la República. Y asimismo hay otra serie de instancias judiciales para anular otras normas de inferior jerarquía, por ejemplo la jurisdicción contencioso administrativa en cabeza del Consejo de Estado, en la cual puede buscarse la anulación de normas que expide el gobierno nacional cuando sean contrarias a la constitución política. Cerrado este paréntesis, debemos entonces reiterar que ese es nuestro sistema normativo, es decir, tenemos en la parte alta la Constitución y de allí descendemos a normas que son de inferior jerarquía. Precisamente vamos a ver cuáles son las normas que nos permiten resolver el supuesto junto con las preguntas que acabamos de abordar. En un primer lugar, la Constitución política. La Constitución política en el título 11 habla de la organización territorial y allí nos va a decir específicamente en el artículo 286 que son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. También nos dice que la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley. Este es, digamos que, el abrebocas de la regulación constitucional en materia de ordenamiento territorial, en materia de asuntos de entidades territoriales. Luego, en el capítulo 2 de este mismo título, se regula el régimen departamental y luego, en el capítulo 3, a partir del artículo 311 de la Constitución Política, se regula el régimen municipal. Estamos hablando de segmentos de la Constitución Política que regulan más o menos de forma amplia los asuntos departamentales y los asuntos municipales, y también se establece de forma generalizada cuáles son las condiciones de las entidades territoriales dentro del Estado colombiano. Pero hay una parte que no se reguló en la Constitución Política de 1991 y como el texto que integra el supuesto que acabamos de abordar, pues se dejó en cabeza del legislador. Es decir, el constituyente primario, es decir, esa asamblea constituyente que expidió la Constitución Política de 1991,
no reguló todos los asuntos municipales, no reguló todos los asuntos departamentales, ni todos los asuntos territoriales, porque hay una parte que inevitablemente se debe dejar para la labor del legislador. Y para ello entonces vamos a mencionar en un primer lugar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Esta fue una ley que se tardó un poco en expedir el legislador colombiano a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991. 20 años se tardó el legislador en acordar, en llegar a un acuerdo que permitiera la expedición de esta ley. Esta ley es muy importante ya que define los asuntos básicos de las entidades territoriales de forma generalizada. Pero vamos a ver que hay una ley específica para el régimen departamental. Estamos hablando de la Ley Orgánica 2200 del 2022. Hay leyes previas que regulan asuntos departamentales, pero esta es una ley que reglamentó en el nivel legal de forma amplia los asuntos departamentales. Y asimismo, encontramos una ley que regula el régimen municipal. Hablamos de la Ley 136 de 1994. El municipio es la estructura básica en el nivel territorial. Entonces, allí tenemos cuáles son los niveles normativos que regulan los asuntos territoriales. En un primer lugar, la Constitución, luego tenemos las leyes orgánicas y luego las leyes ordinarias. Ya de allí tendríamos otros asuntos que son regulados en decretos reglamentarios del Gobierno Nacional. De allí las normas internas de municipios y de departamentos a través de actos administrativos como acuerdos municipales y ordenanzas departamentales. Los encontraríamos en la parte baja de la pirámide normativa. Teniendo en cuenta estas normas y lo que allí se regula, ahora sí vamos a ver cuáles son las claves de respuesta de cada una de las preguntas que acabamos de abordar. Antes de continuar, yo te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Esto te permitirá recibir este tipo de ejemplos de evaluación constantemente. Vamos a ir entonces a resolver el ejemplo. Vamos a volver a leer la situación. En efecto, fiel a su razón de ser y a su propósito, el constituyente no ahondó en el diseño del rompecabezas territorial y se limitó a delinear sus contornos, delegando en el legislador la tarea de completarlo. La función sistémica de producir normas que conformaran, junto con los enunciados constitucionales pertinentes, un edificio terminado en lo que a la organización territorial se refiere, fue efectivamente cumplida por el legislador mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pero no enteramente. Este es un texto que reiteramos, tomamos de la Revista de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. A partir de este texto, tenemos 4 preguntas. La primera pregunta, el autor resalta cómo ciertos asuntos del ordenamiento territorial están regulados en la Constitución de 1991, mientras que para otros se delegó en el legislador la tarea de completar el rompecabezas territorial del Estado colombiano. Frente a los asuntos de los municipios, es cierto que el periodo de los alcaldes se dejó como un asunto de competencia del legislador. La forma de reemplazo ante las faltas absolutas del alcalde municipal está reglamentada en la Constitución. Y C, la forma de elección de los personeros municipales se reguló en el régimen municipal de la Constitución. Aquí la clave de respuesta es la B. La forma de reemplazo ante las faltas absolutas del alcalde municipal está regulada en la Constitución. Las otras no son ciertas. El periodo de los alcaldes se dejó como un asunto de competencia del legislador, no es cierto, porque el periodo de los alcaldes municipales está estipulado expresamente en la Constitución Política, y tampoco es cierto que la forma de elección de los personeros municipales se reguló en el régimen municipal de la Constitución, porque esto es un asunto que se reguló en la Ley 136 de 1994 que acabamos de mencionar. Pregunta número 2. De acuerdo con el autor, el constituyente no ahondó en el diseño del rompecabezas territorial y se limitó a delinear sus contornos. Esto puede observarse específicamente en la falta de regulación constitucional de competencias y atribuciones de las entidades territoriales indígenas. Como lo vimos cuando se abre el título del ordenamiento territorial colombiano, se dice que las entidades territoriales indígenas son entidades territoriales, pero la Constitución no profundiza en este asunto, no dice cómo se conforman estas entidades, cuáles son, cómo se crean, etc. Es decir, es un asunto con el cual el legislador no se metió en absoluto, no reguló este asunto,
ni de forma amplia, ni de forma mínima, ¿cierto? Vamos a la pregunta número 3. El autor hace referencia a que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no desarrolla enteramente un edificio terminado en lo que a la organización territorial se refiere. Siguiendo esta afirmación, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones, y nuevamente, no regulan las competencias de las entidades territoriales indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que ni la Constitución de 1991 ni el Congreso de la República, a través de la expedición de leyes, han regulado la conformación, la creación, las competencias y las relaciones entre entidades territoriales indígenas y la nación. Es un asunto que el legislador también ha evitado. No solamente la Constitución política evitó regular, sino que el legislador hasta este momento, es decir, desde 1991 hasta hoy en día, no ha regulado en ningún sentido, ni a través de una ley orgánica, ni a través de una ley ordinaria. Las demás opciones de respuesta son distractores. Y pregunta número 4. En materia de asuntos departamentales, la Asamblea Constituyente de 1991 delegó en el legislador a el periodo de elección de gobernadores. No es cierto. Las funciones de las asambleas departamentales no es cierto, porque son asuntos regulados en la Constitución política. Y C, la definición de requisitos para formar nuevos departamentos. Este fue un asunto que la Constitución política de 1991 expresamente delegó en el legislador y que le dice al legislador: regule este asunto usted, ¿cierto? Como efectivamente se ha hecho posteriormente a partir de la expedición de leyes orgánicas y de leyes ordinarias. Allí tenemos entonces un ejemplo de normativa en asuntos territoriales. Este es un ejemplo que obedece a la metodología de juicio situacional que viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil en la evaluación de competencias funcionales. Esperamos les sea de utilidad para los concursos de méritos en curso y aquellos que se avecinan.